Amigo el señor José Luis Núñez, presidente de la cooperativa Valencoop en Juncos. Le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por recibirme aquí en su programa En Ruta. Siempre es un placer para nosotros compartir conocimiento del cooperativismo. Las cooperativas de ahorro y crédito juegan un papel particular porque yo las asocio a la vida del pueblo, a la vida de la gente que es luchadora, que echa para adelante y que en el momento de haber necesitado una institución financiera que los ayude a echar para adelante, esa primer cuentita de ahorro, casi siempre es una cooperativa. Ese primer prestamito, casi siempre es una cooperativa. O sea, los primeros pasos para tú desarrollarte, la cooperativa jugó un papel fundamental. En el caso de Valencoop, pues mira, esa relación con el pueblo. Pues mira, nosotros, como bien indicas, es importante establecer que somos instituciones de pueblo, ¿verdad? Nuestros orígenes, en el caso de Valencoop, para el año 57. Ya, mucho tiempo. 13 vecinos de Juncos que se unieron para buscar una institución que le permitiera acceso a servicios financieros, porque en ese tiempo los recursos económicos estaban concentrados posiblemente en las personas que tenían riqueza. Así es que el pueblo tenía que someterse a las famosas tasas de intereses que en ocasiones se clasificaban como usura. Sí. Así es que comenzaron uniéndose 13 junqueños y hoy día pues somos una institución de 120 millones en activos que cubrimos las necesidades financieras y de ahorro, porque nosotros somos ahorro y crédito. Y de un prestamito que el primer préstamo en Valencoop fue de $15, $15 o $25, si mal no recuerdo. Mira. A poder hoy hacer financiamiento de autos, hipotecarios, personales, que es el producto fuerte de lo que tiene que ver en resolver necesidades financieras inmediatas, hasta préstamos comerciales, claro, con unos límites de ley, porque las cooperativas somos la tercera fuerza financiera en el país. Ya acumulamos más de 10,000 millones en activos. Wow. Sabemos en el crecimiento que ha habido en los fondos disponibles por efecto de la pandemia, pues nos ha traído mayor alcance y mayores servicios a nuestra ciudadanía, a nuestros socios, que como bien indica, en ocasiones la primera cuenta de ahorro surge ahí. Por decirte, Valencoop cumplió en abril 64 años de servicio y yo tengo socios que llevan 60 años con nosotros y siempre han estado, o sea, hay una percepción de que atendemos viejitos. No, es que la gente madura con nosotros. Exacto. Tenemos socios con 15, 20, 30 años. Sí. Pero sí, damos todos los servicios a la comunidad de Juncos y pueblos limítrofes, porque hoy, gracias a Dios, los servicios que damos te permiten tener socios de toda la isla. Oiga, José Luis, si quiero comprar una casa o remodelar, ¿qué tipo de préstamo me da? Mira, ese es el financiamiento hipotecario. Hay diferentes tipos. Nosotros, en el caso de Valencoop, tenemos financiamiento a través de los programas Federal Rural and Development. Tenemos la licencia también para préstamos de veteranos, pero tenemos el financiamiento hipotecario normal. Tenemos incluso, podemos cubrir los productos federales te dan en ocasiones entre un 97% a un 100%, 102%. Wow. Pero si no cualificaras para eso, las cooperativas podemos brindarte hasta un 85%, ya sea para compraventa de tu propiedad, para refinanciarla o remodelarla. ¿Todavía los intereses están bajitos? Históricamente sí. Yo te diría, y de hecho comentaba con Guillermo, en el escenario donde estamos viviendo, por efectos de la pandemia, la Reserva Federal te dice que no debe haber ajuste en las tasas por los próximos 2 años y medio. O sea, estamos hablando del 2023. Así es que en servicios, productos federales, puede estar fluctuando desde un 2.25 en adelante. O sea, que todo depende del programa que estés bajo el cual puedas cualificar y el interés que se pueda brindar. Pero sí tenemos los servicios tanto para compraventa, remodelación o refinanciamiento de tu residencia. Físicamente en Juncos, ¿dónde están ustedes? Nosotros nos ubicamos en la carretera 31. Eso es la salida número 14 cuando vas dirección de Caguas a Humacao, la carretera número 30. Okay. Y en ambas direcciones coincide que la salida es la número 14. Estamos ubicados en la carretera 31, allí para servirle a todos ustedes. Excelente. Para todos aquellos que necesitan una ayuda de una cooperativa, esa cuentita de ahorro, mi mamá cuando yo era jovencito
fue la que, ¿verdad?, me inculcó el ahorro y me quedé pegado. Y es interesante que las cooperativas son ese ente donde, ¿verdad?, tú con un chininín, con poquito, abres una cuentita y vas acostumbrando a tus hijos a que utilicen el concepto del ahorro. ¿Los boricuas están aprendiendo a ahorrar? Pues mira, siempre ha habido. Sé que somos gastones, claro, pero por otro lado ellos aprenden. Sí, nosotros somos una sociedad orientada al consumo, pero tú sabes que no siempre 100% son las cosas, ¿verdad?, perfectas, pero sí hay ahorro, siempre hay ahorro. Y en el caso de Valencoop, nosotros ofrecemos diferentes tipos de ahorro y nos distinguimos porque por lo general pagamos unas tasas de interés un poquito más amplias. Muy bien. Que nuestros vecinos y sobre todo que la banca comercial. Nosotros somos instituciones de gente y eso es lo que en ocasiones llama la atención a muchos sectores, porque al tú hacerte cooperativista, tú tienes la oportunidad de ir a una asamblea donde nosotros tenemos el deber de todos los años decirle a nuestros socios cómo estuvo el año. Y la estructura de gobernanza de nuestra cooperativa es que una representación de los socios se convierta en la junta de directores de la cooperativa. Como cualquier ente corporativo, lo único que no hay voto pesado. Allí toda la persona tiene un solo voto, no importa la cantidad que tenga. Así es que sus propios dueños se convierten en el ente que son nuestros jefes, a quienes nosotros mensualmente le tenemos que informar las operaciones de la cooperativa. Así es que eso ha permitido que no, el ánimo del lucro no es lo principal. Nosotros somos instituciones de filosofía y uno de los principios cooperativos y rectores a nivel internacional es velar por el bien común. Así es que vamos a darte precios razonables en la etapa del crédito y debemos darte beneficios razonables en lo que tiene que ver con las cuentas de ahorro. Y sí, hay mucho ahorro. Nosotros tenemos clientes que tienen cuentas de ahorros normales. Tenemos dos tipos de cuentas de ahorro. Una que se desembolsa en noviembre para efectos de la Navidad, otra a principios de mayo para ahorros de vacaciones, todo este tipo de cosas. Y por supuesto, cuentas de cheque, certificados de ahorro. Y hoy día, gracias a la tecnología, tenemos los servicios electrónicos que te permiten que tus fondos lleguen con premura y con disponibilidad las 24 horas del día. O sea que no sucedía antes. Claro. Hoy día con las aplicaciones móviles, los diferentes modelos de transferencia, tú puedes tener acceso a tu dinero en todo momento. Tarjetas de débito que funcionan tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Hay unos mercados que todavía, pues por situaciones de programación de otros proveedores, no reciben nuestros productos, pero hacemos las gestiones y logramos entonces formar parte de las diferentes redes electrónicas. Eso es. Tremendo, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, definitivamente. Valencoop de Juncos.